Hermanos, creo que ustedes habrán escuchado ya la famosa historia que cuenta de un halcón, aunque aquí tal vez no tengamos mucho y no conocemos. Pero había caído herido un halcón que después le restauraron el ala y estuvo sostenido sobre un palo por mucho tiempo, casi unos 4 o 5 meses. Y después el dueño, que quería hacerlo volar nuevamente, ya no podía más. Entonces contrató a los mejores expertos en trabajar con esa clase de animales y uno tras otro había venido para poder intentar que este halcón vuelva otra vez a volar. Y uno y tras otro habían fracasado en su intento de hacer volar al halcón. Hasta que en última instancia pidieron a un viejo entrenador de halcones para que pudiera venir a ayudarlo. Entonces dijo el viejo, miró al halcón y dijo: tráiganlo aquí en el precipicio. Y todos se sorprendieron. ¿Cómo van a traerlo al precipicio? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y lo trajeron, obedeciendo, como ya no había más otra opción, lo trajeron y lo pusieron en el precipicio que tenía como 1000, 2000 metros aproximadamente. Entonces trajeron un machete. Y bueno, obedecieron. Entonces lo pusieron allí en el precipicio, agarró un machete el viejo, ¡cras!, cortó. Y el halcón cayó con el palo, hasta que en un momento dado tuvo que soltar el palo y comenzar a volar. Y comenzó a volar. Hoy yo quiero hablarles, hermanos, rápidamente. ¿Cuánto a veces nos cuesta a nosotros soltar? Y cuánta bendición hay en poder soltar algunas cosas para poder emprender algo mucho mejor. Nosotros, juntar y agarrar son dos hábitos a veces hasta malos para los cristianos, porque nos gusta agarrar las cosas, guardarlas, porque son tesoros muy especiales nuestros. Cuanto más valioso es ese tesoro, más lo agarramos y más difícil se hace también soltarlo. Encontré 4 categorías de nuestros tesoros que son tan importantes para nosotros, inclusive como pastores. En primer lugar, nuestras posesiones. Peñandé ñambatia, peñandé yayugaba ekue, peñandé ya con tanto sacrificio ya conseguí. Y que tú ñande auto, ñande droga, ñande terreno. Y que tú juventud cueras de IBI, mi celular, mi computadora. Esa es una de las primeras posesiones por las cuales nos agarramos. Pregúntenle a un joven cuando le quiere sacar su celular. ¡Jata, oña caramás ese!, ¿verdad? ¡Ay, ahí agarra! Nuestro segundo tesoro como pastores también es nuestra vocación. Es nuestra carrera, es nuestro trabajo. Para los pastores sería nuestro llamado. Esa es la vocación que uno tiene, es la identidad. Es como mirarle a esta joven que toca la batería y bueno, es batera. Esa es su identidad. Peajinase. Como pastores a veces no sabemos hacer otra cosa que la de pastorear. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad. Y cuando algo o alguien amenaza eso, nosotros entramos en pánico. En tercer lugar son nuestros sueños, nuestros tesoros. Es lo que nosotros anhelamos cumplir antes de morir. Es lo que nos sostiene en esos momentos difíciles en el ministerio. Pastor Oscar decía, esto yo quiero ver en la convención, y ese sueño lo sostuvo. El joven puede estar diciendo, esto es lo que yo quiero terminar en mi carrera.
O esto es lo que yo sueño hacer. Esos son nuestros sueños. Y por último encuentro nuestras relaciones, nuestros hijos, nuestros familiares, ese amigo que jamás nosotros queremos perder, esas amigas, esos compañeros de trabajo que nunca queremos perder. En todas estas cosas, hermanos, estos son nuestros mayores tesoros como hijos de Dios, como pastores, como jóvenes. Pero ¿qué pasa cuando en un momento dado de la vida Dios nos dice, suéltalo, suéltalo? Nos cuesta y creo que nos ha de costar muchísimo también. Cuando Dios nos dice, epoishui, epoishui. Génesis capítulo 22 nos muestra el examen final que Abraham tenía que pasar. Génesis capítulo 22. Es una historia bíblica que tal vez todo lo que estamos aquí conocemos. Por el tiempo me gustaría avanzar un poco, hermanos, y después ir leyendo algunos pasajes que tengo para compartir. Este fue el examen final de Abraham. ¿Por qué digo examen final? Porque Abraham ya tuvo otros exámenes anteriormente, como en la época del colegio. Primer parcial, segundo parcial y la final. Creo que ahora cambió, es parecido. Pero en mi época, en la época de muchos de los que estamos sentados aquí, ¿verdad? Ya no había más esa prueba sumativa, acumulativa. No, era primer parcial, segundo parcial y final. El primer parcial, segundo, pasó muy bien este hombre escogido por Dios. A los 75 años de edad, Dios le dijo, salí, y él se fue sin saber a dónde iba. Después, en ese lugar dejó sus sueños, dejó sus posesiones, porque 75 años él ya habría comprado su tierra, ya tenía su tierra cultivable, ya tenía sus amistades, sus familiares. Este hombre dejó todas sus posesiones, llevó algunos criados y algunos animales, pero a un lugar donde él no sabía ni dónde quedaba. La primera prueba pasó, pero al parecer a este hombre, según Dios, le faltaba todavía rendir el examen final. A veces Dios parece que prepara las pruebas no solamente para ver cuánto estamos, sino también para poder mostrarnos a nosotros mismos lo que nos falta. Yo me había aplazado la primera vez en la historia de estudiante en química y yo creí que era un buen alumno, pero entonces me sentí tan mal hasta que mi profesor de química me dijo, Ramírez, también él era Ramírez, me dijo, eso es para que vos sepas que realmente no sabes todo. Y a veces las pruebas que Dios nos presenta no es para molestarnos, no es para hacernos sentir mal, sino para mostrarnos de que necesitamos aprender y aprender algo más. En el versículo 2 dice la palabra, cuando Dios le dice otra vez, le encanta hablarnos de esta manera, y más aún a sus siervos, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, y vean cómo lo presenta. Dios conoce mejor que nadie nuestros corazones. Y Dios está diciendo a Abraham, le está describiendo, está haciendo una radiografía, diciéndole, tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Dónde se iba a ir? Y después que le dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios
le había dicho. Abraham siempre mostró ser un hombre obediente. Siempre mostró ser un hombre obediente. Lo mostró cuando él ni siquiera sabía de Dios, hermano, porque él venía de un pueblo pagano, de idolatría, de un lugar donde uno puede decir, qué bárbaro, ¿cómo es que Dios puede aparecer en ese contexto donde jamás habían escuchado de Dios? Le habla a Abraham y este hombre le obedece. Suelta sus relaciones, suelta sus sueños, suelta todo lo que podía estar teniendo, hasta sus posesiones, y le obedece a Dios. Abraham tenía una fe y una obediencia que yo le llamo una obediencia impulsiva. Impulsiva, ¿por qué? Porque él no negociaba con Dios. Él no entraba en un razonamiento. Él no le decía a Dios, Dios, 75 años yo tengo, ya tengo toda una estabilidad, ya tengo todos mis familiares, ya tengo aquí mi casa. Maray con deripotaco hágase a ella pa con aba, añe emprende janguape, te lugar ve ni senda y cuay vamos a puta. Y acá Dios le está diciendo otra vez, toma a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Abraham no nos dice la Biblia. Y cuando la Biblia no lo dice, entonces nosotros no podemos entrar a tratar de decir algunas cosas, pero podemos imaginarnos por lo menos que Abraham no negoció con Dios. Abraham no le dijo, Señor, tengo miles de vacas, miles de ovejas, miles de camellos, pedime a todas estas cosas, pero no me pidas a quien vos estás diciendo que yo realmente amo, para que yo lo ofrezca como sacrificio. Él no negoció con Dios. Él, dice la palabra de Dios, escuchó la voz de Dios y se levantó inmediatamente, se levantó temprano. Se fue y le despertó a Isaac. Se fue y le despertó a sus criados. Le avisó a su esposa de que iba a ir a ofrecer sacrificio. La narrativa bíblica no nos dice que ellos fueron hablando en ese camino de 3 días. Imagínense el corazón de aquel padre que había dejado todo, que había obedecido ciegamente a Dios, y ahora Dios le está diciendo, ese a quien tú amas, eso que tú guardas, eso que tú proteges, eso que tú estás protegiendo de una manera especial, ve y ofrécelo en sacrificio. Isaac ya era grande. Isaac ya era grande. Ya había visto también a su padre ofrecer muchos sacrificios. Él había visto a su padre hacer todo ese tipo de trabajos, y estoy convencido también que el padre Abraham le habrá dicho y contado la historia de cómo dejó todo y le siguió a Dios, cómo fue a un lugar sin saber dónde quedaba ese lugar. Y ellos fueron caminando, llegaron hasta un lugar que nos dice la Biblia, le dijeron a sus criados, quédense ustedes. Versículo 5. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y vean lo que dice en el plural. Volveremos. Volveremos. No es fe, perdón hermanos. No es fe. La Biblia también le encanta mostrarnos a los personajes bíblicos como seres imperfectos. Abraham fue un ejemplo de obediencia para su hijo. Y vamos a ver enseguida que ese ejemplo repercute en la vida de nuestros hijos. Pero Abraham fue un especialista, porque fue un hombre imperfecto, un especialista en decir verdades a medias. En nuestro guaraní, iyapú. Fue imperfecto también este hombre, así como nosotros también somos imperfectos. Mintió cuando dijo, esta no es, en 2 ocasiones,
En 2 ocasiones, no solamente en una, en 2 ocasiones. Las hermanas y la medio hermana, en realidad que sí, era su medio hermana porque eran medio parientes. Pero en realidad sabía bien que estos 2 reyes jamás iban a tocar a esa mujer si él le decía, era mi esposa. Pero él tenía miedo por su vida. Y aquí él sabía bien porque Dios le dijo, ofréceme tu hijo en sacrificio. No es fe que iba a volver con su hijo. No, ahí le salió otra vez, como decimos nosotros, lo que realmente en el fondo estaba en la vida de Abraham. Mentir, una media verdad. Volveremos. No iban a volver. Y comenzaron a caminar a la cumbre. Y pongámonos en las sandalias de Abraham. Iban caminando juntos. El muchacho llevaba la leña. Y habrá dicho el muchacho, ¿qué es todo esto? Yo a mi papá toda la vida le vi que cuando él hacía un altar iba a ofrecer un sacrificio y llevaba la leña, llevaba el cuchillo y llevaba ¿qué? El animal, el cordero que iba a sacrificar. Y acá no está teniendo nada. ¿Qué le está pasando a este viejo? Primera característica, cuando nosotros como padres somos obedientes, cuando a veces tenemos esa obediencia impulsiva, cuando en nuestras vidas, en nuestros hijos se refleja esa obediencia, sepamos, hermanos, que nuestros hijos van a aprender a ser obedientes. Porque este era un joven adolescente, le habrá dicho, no, yo no me quiero ir caminando, yo no quiero cargar la leña, no, ya llegué Jana, no, Maraigo, como habrá podido decir, pero este joven, desde el momento en que su padre le dijo, vamos, desde el momento que le dijo, toma esta leña, vamos aquí, demostró ser obediente. ¿Por qué? Porque él vio en su padre que era también un hombre obediente. En este caso a Dios. Comenzó a preparar Abraham el altar. Y ahí comenzó a haber una franca conversación entre su padre y su hijo. Preparó todo, puso la leña, estaba la antorcha, estaba el cuchillo. Era su hijo a quien él amaba. Ya era su última esperanza. Y le dice, papá, sí, hijo, ¿qué está pasando? Trajiste el fósforo, la antorcha, ya preparaste el altar, ya tenés el cuchillo. Pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Entonces ahí viene el padre y le dice, súbete. Súbete. La Biblia dice que este joven que podía pelear con su papá, porque ya era grande, si cargó las leñas, caminó, llegó hasta la cima de un cerro. Obediencia. Obediencia. Este niño se acostó, este joven se acostó. Pero vean lo que dice el versículo 8. Y respondió Abraham, y aquí el fuego y la leña más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta del hijo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá. Versículo 10, y extendió Abraham su mano y lo puso en el altar. Abraham a su propio hijo. Y lo puso sobre el altar y le dijo, aquí está el cordero. Y levantó el cuchillo. Y ahí
vino la voz de Dios diciéndole: Abraham, pasaste tu examen final. Abraham, pasaste tu examen final. Porque ¿qué dice la palabra, hermanos? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Pastor, pastora, hijos de pastores, esta frase que encontramos aquí en el versículo 8 es la clave que tenemos que tener presente, y este es el mensaje de Dios, del Espíritu Santo. No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu situación, no importa si tu hijo está apartado, no importa cuál sea la situación como familia, no importa cómo estás viviendo en la iglesia, si hay problemas en la iglesia, quiero que recibas esta palabra: Jehová Jireh. Dios se encargará de eso. Dios se encargó de Abraham de proveer algo para poder el sacrificio. Y Dios te dice, Dios nos dice a cada uno: Dios se encargará de eso. Esa es la traducción literal del texto. Dios se encargará de eso. Dios se encargará de la provisión. Y no solamente se encargará de la provisión, se encargará también de la protección. Si tu iglesia está en problemas, di: Jehová Jireh. Dios se encargará de eso. Si tu consejo te hace la vida imposible, Jehová Jireh. Dios se encargará de eso. Si te diagnosticaron alguna enfermedad, quiero decirte que Dios se encargará de eso en el nombre del Señor. Y si vos ves que hay algo imposible, hay algo que no vas a poder cumplir, comienza a decir a partir de ahora: Dios se encargará de eso. Jehová Jireh, en el nombre del Señor. Versículos 11 y 12 dice: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, pastores, jóvenes, hijos de pastores, sepan que siempre, siempre habrá un carnero alrededor nuestro. Tenemos que dar la vuelta y observar, y va a haber un carnero. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios vivo que siempre va a hacer cumplir su palabra. Jehová Jireh. Dios se encargará de eso. Dios se encargará de eso. No importa la situación, Dios se encargará. Dios proveerá. ¿Qué podemos aprender nosotros como pastores en esta mañana? 3 cosas que me gustaría compartir para terminar. Hermanos, hay 3 lecciones que podemos aprender de esta enseñanza bíblica. La primera es, hermanos, a veces lo que más agarramos, lo que más guardamos, es generalmente lo que Dios te va a pedir en algún momento soltar. Abraham no comenzó a pensar mucho, a razonar mucho, porque hay 2 formas en la vida en que nosotros podemos entregar lo que tenemos empuñado. En primer lugar, así como Abraham,
le entregó. Le entregó. Pero hay otra forma en que a veces Dios quiere obrar, en que viene a Oñecaramá, Peteña, Necuane, o abrir, o abrir, Yectape, otro, va a abrir el otro, hasta que abramos con mucho sacrificio y esfuerzo, para que podamos soltar. La primera es la mejor. Ya entregáquena. Él sabe cuál es el tesoro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que más estás agarrando en este tiempo? Lo que más estás guardando. ¿Es alguna posesión? ¿Es alguna relación? ¿Es algún sueño? ¿Es tu vocación? Generalmente eso Dios te va a pedir. Cuando me hablaron de ser presidente de la convención, tenía que renunciar a dos cosas que yo amaba de una manera, era mi tesoro. Amaba de una manera muy especial ser locutor, periodista. Pero cuando entendí de que tenía que dejarlo, en el fondo de nuestra casa, en Huarambaré, teníamos que tomar la decisión con mi esposa. Y sentíamos y veíamos que era de Dios. Y ahí solo los dos. Mis hijos a veces apuestan cuando verme llorar a mí. En ese momento yo lloré como pocas veces en la vida lo he hecho. Porque Dios estaba llevando lo que yo por décadas, aquello que yo amaba, aquello que a mí me entusiasmaba, me encantaba. Pero Él me decía, soltalo, soltalo. Hasta que finalmente tuve que soltar. Como mujeres, ustedes saben la seguridad que le brinda una casa. La seguridad que le brinda una casa, eso es para una mujer lo máximo. Cuando nosotros hace unos años, para hacer el trabajo de la convención, tuvimos que dejar nuestra casa propia e irnos a una casa de alquiler, vivir con los dueños arriba en una casa vieja, húmeda. Y mi esposa lloró por su casa. Tuvo que soltar. Y aquí viene la segunda lección. Cuando nosotros soltamos, hermanos, siempre Dios lo reemplaza con algo o alguien mucho más valioso. Cuando tú sueltas, Dios lo reemplaza con algo mucho más valioso. Y en tercer lugar, cuando Dios reemplaza, también recompensa. ¿Por qué? Veamos los versículos 16 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, vean, y esta es la promesa de Dios para cada uno de los que estamos aquí. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, has soltado, has dejado, y no me has rehusado tu tesoro, tu mejor tesoro, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Eso es lo que el Señor va a hacer
cuando nosotros tenemos una fe arriesgada, una fe que no comienza a calcular, una fe obediente, una fe que el Señor le dice, haz esto, no importa que parezca imposible, hazlo. Obedece al Señor, suelta aquel tesoro que estás teniendo y el Señor te va a recompensar, el Señor va a reemplazar, porque siempre lo que dejamos, lo que soltamos, Dios lo reemplaza con algo mucho mejor en el nombre del Señor. Hay recompensa en la obediencia, hermanos. Hay recompensa. Nuestros hijos van a ver en nosotros si somos obedientes. No entienden, no van a entender a veces cómo es que podemos dejar la comodidad en la casa entre todos los parientes y mudarnos a Curuzú de Hierro, donde hay bandidos, donde se mata gente. No hay lógica, pero sí hay obediencia y Dios va a bendecir eso. No entendemos cómo podemos dejar el Colegio Gutenberg, donde hay más futuro, e irnos a un lugar donde no hay nada, Villarrica. Esa obediencia, Dios lo va a hacer y va a traer la recompensa. Y como cada uno de nosotros, hermanos, si soltamos nuestros sueños, si soltamos aquello que anhelamos y agarramos el sueño de Dios, y lo hacemos obedientemente, Él se va a encargar siempre de nosotros y de nuestros hijos. Y va a decir, por mí mismo he jurado. Lo dijo hace más de 2000 años, lo dice también en esta mañana. Yo he jurado que si eres obediente, que si sueltas, yo te bendeciré, te acompañaré, y no solamente a ti, sino que también a tus hijos llegará esa bendición. Así dice el Señor. Y ahora sí quiero dejar un desafío para terminar a los pastores. Que son de la convención. Cuando hace algunas semanas atrás estuvimos reunidos en Filadelfia, allí comenzamos a ver y planificar las cosas para el siguiente año y parte también de este año. Después volví y comenzamos a planificar y trabajar, y tuve mi tiempo de devocional y comencé yo a pensar en oración cómo nosotros podríamos festejar los 50 años de la convención que se cumple en el 2021. La convención fue fundada en 1971 y en 2021 se cumple 50 años. Y yo en mi mente allí orando decía, wow, vamos a hacer una gran fiesta, vamos a hacer un documental, vamos a hacer una fiesta, un culto. Hasta yo dije, vamos a hacer explotar fuegos artificiales y todas esas cosas. Espectacular, decía. Yo ya estaba ahí, pero temblando, pero de la emoción de las cosas que yo estaba queriendo hacer. Hasta que una voz, que es la voz del Espíritu Santo, me dijo, ¿por qué no le preguntas a Dios cómo Él querría festejar esos 50 años? Y eso me desarmó. Me desarmó. Yo ahí me arrodillé, le pedí perdón a Dios por cierta vanagloria, lo que fuera, hermanos. Y le dije al Señor, Señor, perdón. Espíritu Santo, perdóname. Ahora ayúdame a orar como tiene que ser. Y yo no supe, hermanos, pero en ese momento yo le dije, Señor, ¿cómo quieres que festejemos los 50 años de la convención? Y solamente escuché una frase.
50 nuevas iglesias. 50 nuevas iglesias. Nada más. No salté, no caminé por la pared. Me asusté. 50 nuevas iglesias, Señor. Sí, si nosotros estábamos proyectando a abrir una iglesia una vez al año como convención. No. Y ahí viene la voz del Espíritu Santo otra vez, me dice, cada iglesia pueda abrir una iglesia nueva. Nosotros somos 56 iglesias en la convención. Y si cada iglesia es obediente, no a la convención, no al pastor Darío ni al comité ejecutivo, obediente al sueño de Dios. Y si nosotros soltamos, hermanos, y somos obedientes como Abraham, Dios va a proveer siempre el carnero para poder hacer ese sacrificio que nos pide. En el nombre del Señor. Cuando fui al comité ejecutivo, compartí la idea y le pregunté a los hermanos del comité ejecutivo, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo podríamos hacer? No les había contado a ellos esta experiencia que hoy les comparto. Y en ese momento les dije, hermanos, ¿y qué tal si abrimos nuevas obras? Y animamos a las iglesias que cada iglesia abra nuevas obras. Porque yo decía y digo siempre, si el Espíritu Santo me habla a mí directamente, va a hablar también al comité ejecutivo. Y yo le dije, Señor, esa va a ser una señal para mí de que esa es tu voluntad. Y de la voz que yo escuché, esa ha sido tu voz. Y fui al comité ejecutivo, les planteé las dos ideas, la de los juegos pirotécnicos y hacer todo eso. Y dijeron, no, vamos a animar para que cada iglesia abra una obra misionera, una obra nueva. Entonces allí recién les dije, esto es lo que el Señor me ha dicho. Cuando ellos dijeron, y le dije al secretario, hace constar en acta que esto es unánime, de que nació también aquí, porque esto fue espiritual y eso también tiene que estar registrado. Y 2 veces le tuve que decir al pastor Pablo Ortiz, o mañana se dejen, he anotado, Pepe, que esto fue de todos. ¿Te acuerdas, pastor Pablo? Ahora entendés por qué mi insistencia. Porque yo quería que Dios les hablara también al comité ejecutivo. Y yo creo que lo que hemos escuchado hoy, y es el desafío que quiero lanzar a todos los pastores que están acá. Decimos, no hay recursos, no hay, faltan 4 años y medio. ¿Cómo vamos a hacerlo? No sé cómo lo hizo Abraham. Lo único que yo encuentro es Jehová Jireh. Jehová Jireh. No sé cómo lo va a hacer, de qué manera. Vamos a decir, no tenemos recursos. Siempre hay un carnero provisto por Dios detrás de nosotros. Siempre va a haber. Ahora, el desafío que la convención lanza a todos los pastores es este. Estamos dispuestos en estos 4 años y medio a soltar nuestros sueños de iglesia, de cada iglesia local. Tal vez uno está diciendo, queremos construir esto, queremos poner todo aire acondicionado, maravilloso equipo, gracias al grupo de alabanza. Queremos tener equipos nuevos. Suéltalo. Quiero decirte, pastor, quiero pedirte en esta mañana, suelta
y obedezcamos a Dios en esta visión que Él nos está dando. Soltemos cualquier otra cosa y obedezcamos a Dios en abrir cada iglesia una obra nueva, una iglesia nueva. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana. Este es el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo en el cual hemos escuchado la voz de Dios. Hemos escuchado su palabra. Quiero permitir que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de los pastores. Y quiero que te examines, pastor, pastora. ¿Hay algo que quieras soltar para abrazar este sueño, obedecer a Dios en abrir una obra nueva, una iglesia nueva? Joven, hijo de pastor, hija de pastor, ¿hay algo que debas soltar para acompañar a tus padres a obedecer esto que Dios nos está mostrando? Cuando Dios nos dice, suéltalo, Él ya está viendo mucho más adelante lo que va a hacer con pastores, pastoras, hijos de pastores obedientes. La clave es la obediencia. Muchos de los que estamos sentados acá hemos experimentado que Jehová, nuestro Dios, no es un mal pagador, es un excelente jefe, es un maravilloso jefe que nos sorprende. Nos pide obediencia y nos retribuye con bendición que jamás hubiéramos imaginado. Este es tu Dios, pastor, pastora. Este es tu Dios que te está diciendo, suéltalo, obedéceme. Está viniendo un río tan especial sobre tu convención. Quiero bendecir, quiero hacer que ese río fluya de manera tan especial. Obedéceme, obedéceme. No pienses, no razones, no evalúes. Obedécelo impulsivamente. A Dios le encanta hombres y mujeres así, con esa obediencia. Porque esa clase de obediencia al Señor honra. Por eso nosotros tenemos en la Biblia Jehová Jireh. Dios se encargará de eso. Dios se encargará de eso. Si sientes esa voz de Dios, si sientes que el Espíritu Santo te ha hablado en esta mañana, yo quiero pedirte que allí en tu asiento, pastor y pastora, te comprometas con Dios. Y le digas al Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Padre Santo, yo, mi casa, mi iglesia, queremos ser obedientes. Queremos ser obedientes.
vamos a ser obedientes. Pacta con Dios en esta mañana. Pacta con Dios, dile: Señor, yo hago un pacto de obediencia hasta el 2021 en abrir una nueva iglesia. Yo no sé ni cómo ni de qué manera, pero lo único que sé es que Jehová Jireh. Lo único que sé es que Dios se encargará de eso. Lo único que sé es que cuando yo emprenda y dé vuelta, el carnero estará allí para ofrecer el sacrificio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Cada iglesia abre una nueva iglesia de aquí al 2021. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por ministrarnos con tu palabra. Y gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo, a quien damos el lugar para que camine con nosotros, para que nos guíe como convención. El Espíritu Santo que nos ayudará a hacer la obra, así como estuvo acompañando a los discípulos con prodigios, con señales, con la manifestación poderosa de la mano visible de Dios en ese tiempo. Queremos hoy que nos acompañes también, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya.